Un buen día, apreciados hermanos, que la gracia y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda su servidor, el pastor Darwin Casana, desde las instalaciones de multimedia de la Unión Peruana. Les extendemos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes al estudio de la lección de escuela sabática. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con nuestro querido pastor Antonio Río Sea. Él es el pastor del distrito misionero de Chimbote en la misión Normedio. ¿Cómo está, pastor Antonio? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, apreciado pastor y compañero Darwin. Estoy bien, gracias a Dios, y con el ánimo de poder siempre seguir adelante, y agradecido también por darme parte en esta mañana para compartir juntos el estudio de la lección. Muchas gracias, pastor, también por acompañarnos. Por favor, vamos a suplicar que sea nuestro Dios quien nos dé el entendimiento, las palabras, la comprensión para poder discernir el estudio de su lección. Y le pido, pastor, que por favor usted nos dirija en la oración. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta mañana te pedimos que nos concedas tu gracia, oh Señor, para que el desarrollo de esta lección sea de bendición primeramente para nosotros, luego también para los que han de escuchar. Danos el entendimiento, la sabiduría, pero también obre nuestros corazones a fin de que estos conocimientos sean aplicados en nuestra vida práctica. Dirígenos, por favor, de lo alto, te lo pedimos, Señor, invocando tu gracia y tu Espíritu Santo, tanto para nosotros como para todos los que han de escucharlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, muchas gracias por la oración. Apreciados hermanos, y antes de tener el desarrollo ya de la misma, como ustedes saben, cada semana les pedimos que allí en la caja de los comentarios nos puedan dejar sus inquietudes, sus dudas, sus recomendaciones, sus aportes, porque este es un estudio. Nosotros también somos alumnos y estamos también para aprender. Asimismo, le agradecemos porque siempre están conectados y hemos visto saludos de muchas partes del país aquí, Perú, pero también de hermanos de otros países que nos saludan, ya sea de Colombia, de El Salvador y de otros muchos lugares. Un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, y gracias por su sintonía cada semana. Ahora vamos a pasar ya al desarrollo de nuestra lección número 23, correspondiente a este sábado 6 de diciembre de este año 2025. Estamos estudiando Los profetas hablan, parte 1, Isaías y Jeremías. Y en esta lección 23 el título es Cautiverio y asolamiento. Pastor Antonio Ríos, ¿qué entendemos por este título, por favor? Gracias. Bien, hablar de cautiverio es hablar de un estado en el que a una persona o a una nación se le priva de su libertad. Este estado de privación, por lo general, es forzoso. No hay ninguna privación o cautiverio voluntario, ¿no? Y en cuanto al asolamiento, es una destrucción, dejar en ruinas una ciudad, una familia o la vida misma de la persona. Aunque también se confunde muchas veces asolamiento con desolamiento, puesto que el desolamiento tiene que ver más con el estado emocional interno de la persona. Sin embargo, aunque no se habla de desolamiento, sí podemos decir que este asolamiento del pueblo de Israel también trajo consigo desolación en el aspecto emocional y espiritual en sus vidas. Muchas gracias, pastor. Entonces, queridos hermanos, esta lección número 23 es uno de los capítulos más tristes de la historia del pueblo de Dios y también de nuestra lección que venimos repasando ya la lección número 23, y como les repito, es uno de los capítulos más tristes porque ahora vamos a ver ya los resultados inevitables del pecado. Hemos visto de cuántas maneras Dios llamó a su pueblo a través de los profetas Isaías, Jeremías, pero el pueblo hizo caso omiso de estas advertencias, de estos llamados. La lección pasada veíamos ya el último llamado a través del rollo, pero vemos cómo el pueblo trató a ese último llamado, cómo trató el rey
lo echó al fuego, lo quemó. Sus consejeros también lo rechazaron, el pueblo rechazó el mensaje. Y ahora vamos a ver el resultado inevitable de este rechazo, que viene a ser el cautiverio, y producto de este cautiverio también la asolación, la destrucción de Jerusalén, el templo y también el pueblo, ¿verdad? Entonces, apreciados hermanos, en nuestra introducción nos habla de Babilonia, del rey de Babilonia, que viene a ser el instrumento de Dios para castigar la maldad del pueblo de Judá. El instrumento de la ira de Dios, dice el párrafo de la introducción. Asimismo, nos dice que este instrumento es de parte de Dios, pero en contra del impenitente Judá. Y nos dice que no es una sola vez, dice el párrafo de la introducción, vez tras vez iba a suceder este cautiverio. Iba a haber varios sitios y varias deportaciones. En total son tres los sitios y tres las deportaciones que hizo Babilonia, el rey Nabucodonosor, a Jerusalén. La primera deportación fue en el año 605 antes de Cristo, bajo el reinado de Joacim. Es ahí donde Daniel y sus compañeros son llevados a Babilonia. La segunda deportación es en el año 597 antes de Cristo, bajo el reinado de Joaquín. Allí la escritura nos dice que miles de personas también son llevadas cautivas, pero aún no es de manera definitiva. Y se pone un último rey que viene a ser Sedequías, pero Sedequías también se rebela. Y entonces viene la tercera y última deportación en el año 586 antes de Cristo, donde vamos a ver que ya es definitivo, donde se destruye el templo, la ciudad, y sucede la asolación del pueblo. Va a quedar en desierto, va a quedar el pueblo de Judá, va a ser destruido de manera física, pero también el gobierno civil va a quedar también desorganizado, y una ruina total para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los sacrificios también se van a suspender, y todo entonces lo que había existido como pueblo va a ser destruido, ¿verdad? Entonces todo esto a través de Babilonia, lo que Jeremías había anunciado que iba a suceder, que Dios había dado ya esa sentencia que Judá tendría que ser derrotada por los babilonios. Los judíos no lo querían, pero vamos a ver ahora cómo esto se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nuestra lección, Pastor Antonio, está subdividida. ¿Cómo está subdividida nuestra lección para esta oportunidad, Pastor? Coméntenos, por favor, al respecto. Bien, tenemos tres partes en la lección de esta semana, ¿no? La primera parte bajo el subtítulo Toma de Jerusalén. La segunda parte bajo el, lo que podríamos llamar nosotros las conspiraciones. Y la tercera parte, el regreso a Egipto. Son estas tres partes que vamos a desarrollar en esta mañana. Así es, Pastor, y vamos a empezar ya entonces con la primera parte, la toma de Jerusalén. Vamos a ver entonces, hablando ya de la tercera y definitiva deportación, cómo entonces Jerusalén cae, ¿verdad? La toma de Jerusalén es el primer entonces subtítulo, y la primera pregunta, Pastor, va dirigida para usted y dice: ¿quién conquistó la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías, de sus hijos y de los nobles de Judá? Gracias. La respuesta a esta pregunta, como también a la subpregunta, lo encontramos en el texto bíblico, en donde evidentemente, como ya lo mencionaste también hace un instante, fue Nabucodonosor el hombre que conquistó Jerusalén. Ya se mencionó que fueron tres campañas que los babilónicos emprendieron contra Jerusalén. Si bien es cierto, durante la primera campaña en el 605, Nabucodonosor todavía no era rey, pero sitió la ciudad de Jerusalén y se llevó los vasos sagrados, y allí también se lleva a los jóvenes hebreos. Ya en su segunda campaña, como lo mencionaste hace un momento, pues en el año 597, cuando se lleva al joven rey Joaquín, y ya en esta ocasión estamos centrándonos en el año 586,
en que Nabucodonosor nuevamente regresa a Jerusalén y pues sitia definitivamente la ciudad. Después de casi 2 años, logra entrar a la ciudad, toma al rey Sedequías y luego, como veremos en el desarrollo de la lección, pues se ve triste el destino del rey Sedequías. Y su pregunta nos dice cuál fue el destino del rey Sedequías. Pues encontramos en los versículos que a pesar de que Sedequías intentó huir de Jerusalén, los ejércitos de Nabucodonosor lo alcanzaron, lo llevaron luego ante el rey y ahí lo sentenciaron. Degollaron a sus hijos y también al resto del pueblo que estaba huyendo con él, y posteriormente a él le sacan los ojos y lo llevan cautivo a Babilonia, ¿no? Esto es lo que podemos responder en base a la primera pregunta. Pero también, mi querido Pastor Darwin, a mí me gustaría que podamos esto llevarlo a una aplicación personal, ¿no? Eh, Sobre todo ver que los esfuerzos de el rey eran vanos e inútiles por escapar de el juicio de Dios. Sedequías intentó escapar, pero fue inútil. Al principio, es cierto, intentó resistir casi 2 años, luego intentó escapar, pero lo que nos puede enseñar esta pregunta es que cuando está determinado el juicio de Dios, llega, aun cuando el ser humano lo intenta resistir o intenta escapar de él. También esta pregunta nos enseña que por el pecado de los padres muchas veces también los hijos sufrimos o sufren las consecuencias, y no solamente los hijos, sino el pueblo. Quizá no quitando la responsabilidad del pueblo de los hijos, pero por el pecado de un padre, como por el pecado de un rey, sufren muchas otras personas. Y finalmente, antes de continuar con la otra pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta, mi querido Pastor Darwin, y decirte, ¿tuvo Sedequías oportunidad de escapar de esta catástrofe? Porque realmente fue algo terrible que tanto él, sus hijos y toda la nación sufrió, pero específicamente de Sedequías. Y a todos los hermanos, ¿tendría Sedequías oportunidad de evitar esta catástrofe? ¿Qué dices, mi querido hermano Darwin? Es interesante la manera como has plasmado el asunto y esto es importante que lo podamos reflexionar, ¿verdad? Por Ujú. supuesto que sí, ¿verdad? Hemos venido desarrollando ya las lecciones anteriores y en todas las lecciones casi yo hice la comparación del caso de Judá con el caso de Nínive. El mensaje a través de Jonás era: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Ya era una sentencia para ser destruida. Pero el rey y juntamente con la nación escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron, proclamaron ayuno, se vistieron de saco, de ceniza, y vemos que hubo un arrepentimiento sincero. La respuesta de Dios, aun cuando Jonás pensaba que Dios sí o sí iba a cumplir su palabra, vemos que Dios desistió y ya no castigó a Nínive, más bien les extendió misericordia. Lo mismo hubiese sucedido con el pueblo de Judá. Había muchos llamados, innumerables llamados, así que esta suerte se podía revocar si es que el pueblo se hubiese arrepentido. Pero cuando el pueblo no se arrepintió, allí sí ya Dios dio su sentencia de que iba a ser destruido. Y una vez que Dios dio la sentencia, o sea, en otras palabras, tomaron la decisión final, de ahí la ejecución de la sentencia sí o sí tenía que darse, ¿verdad? Por más que el rey intentó escapar y todo ello, ya la sentencia estuvo dada porque ya había rechazado deliberadamente la gracia de Dios. Cuando es así, pues nosotros no podemos impedir que se cumplan esas sentencias. Por ejemplo, la venida de Jesús, Pastor Antonio, nosotros no Ujú. podemos evitar que venga, así estemos o no estemos preparados, el Señor vendrá. Y los que están preparados irán con Él y los que no se quedarán, ¿verdad? Pero ya una vez que el Señor ejecuta sentencia, sí o sí las cosas tienen que cumplirse, ¿verdad? Pero oportunidad, todo lo tenemos. La palabra del Señor es tiempo y ocasión
acontecen a todos. Todos tenemos la oportunidad de escapar de los juicios de Dios. Para estos últimos días, Pastor Antonio, usted sabe, estamos bajo la predicación del triple mensaje angélico. ¿Para qué se predica? Para que todo ser humano tenga la oportunidad de escapar de esos juicios. Así que no es un decreto arbitrario, ¿verdad? De que Dios sí o sí decreta y el ser humano no puede hacer nada por arrepentirse. Sí puede arrepentirse. Cuando ya el ser humano rechaza definitivamente, de ahí para adelante sí ya no hay escapatoria, pastor. Pastor Antonio, yo le devolvería la pregunta en el sentido, ¿cómo explicaríamos Ezequiel cuando dice que el hijo no morirá por culpa del padre y el padre no morirá por culpa del hijo? Y cómo vemos aquí los hijos de Sedequías muriendo por culpa de su padre. ¿Cómo podríamos conciliar estos dos asuntos, pastor? Mira, antes de responderte esta pregunta, para que no se me pase la idea, yo estuve pensando en el rey, específicamente en Sedequías, tratando de analizar el por qué él, cuando incluso en los relatos bíblicos se nota que él estaba seguro de la palabra de Dios. Él creía en la profecía de Jeremías. Él quería obedecer las palabras que Dios le hablaba a través del profeta Jeremías, que incluso una ocasión él se fue y personalmente consultó con Jeremías lo que él debía hacer, y Dios le habló a través de Jeremías y le dice: sométete a los babilonios y vas a salvar tu vida y vas a salvar a la ciudad. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 38, el versículo 19, nos dice que el rey Sedequías le respondió a Jeremías: temo a los judíos que se han adherido a los caldeos, que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. En esta pregunta número uno, quizá el personaje central justamente es Sedequías, y ante la pregunta ¿por qué Sedequías eh, al final siguió desobedeciendo a Dios y al final atrajo esta catástrofe a su vida y a la ciudad y a las personas, incluidos a sus hijos? Es porque él temía al escarnio. Él sabía lo que tenía que hacer, pero lo que tenía que hacer era muy difícil para él. Y no lo hizo, no solamente por temor a perder la ciudad, o no lo hizo quizá porque era rebelde, empedernido y abierto, contrario a la palabra de Dios, sino que lo hizo por temor a la vergüenza, por temor al qué dirán, por temor al escarnio. Sin embargo, pues mejor sería enfrentarse al escarnio de los hombres, si es que tiene que ser así, haciendo la voluntad del Señor, que tratando de evitar el escarnio de las personas y al final sufriendo la ira de Dios, ¿no? Ahora, del por qué los hijos de Sedequías tuvieron que pagar con su vida prácticamente las decisiones de su padre. Evidentemente estaban en guerra, era práctica común de los ejércitos conquistadores, pues condenar y castigar, y a veces hasta con la muerte, a los reyes. Otra vez se los hacían vasallos, otra vez se lo llevaban como trofeos de guerra, y en este caso pues a los hijos le quitan la vida. ¿Será por el pecado de el rey Sedequías que ellos perdieron su vida? No estoy seguro de cuántos años tenían estos jóvenes, estos hijos de Sedequías, pero si es que ellos eran ya conscientes, ellos eran personas adultas o jóvenes con pleno uso de razón, seguramente también tuvieron la oportunidad de ponerse del lado de Dios, obedecer la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, pero no lo hicieron. En este caso, la palabra del Señor nos dice que los hijos, pues muchas veces comparten el castigo de los padres como una consecuencia inevitable de las decisiones de los padres. Así es, Pastor Antonio Ríos. Entonces la palabra del Señor dice también, ¿verdad? En el segundo mandamiento: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y la sierva del Señor dice: es inevitable que los hijos sufran la consecuencia de los pecados de los padres, pero no son castigados, dice, por culpa de los pecados de los padres. Entonces, el asunto, pastor, sería, ¿no?, que en cuanto a al castigo del pecado, que es la vida eterna o la muerte eterna,
nadie se va a perder en el juicio final por culpa de sus padres, ¿no? Pero en esta tierra, muchas veces los hijos sí sufren por culpa de los padres, a veces enfermedades hereditarias, a veces como en este caso, el caso de David, que su hijo, ¿no? Muere por el pecado del padre, pero son la muerte temporal, la primera muerte, son cosas de esta vida, pero ya en el justo juicio de Dios, para el tiempo final, en el juicio final, nadie se perderá por culpa de su padre y ningún padre se perderá por culpa de su hijo, es un asunto individual. Aquí se ve entonces la justicia divina, ¿verdad? Dios es justo, Dios permite que las cosas entonces se apliquen con justicia y eso debemos saber los que somos líderes, los que tenemos algún cargo en la iglesia, alguna responsabilidad. El líder asume una responsabilidad, como en un país, cuando, digamos, la justicia no funciona, ¿quién es el culpable? Es el ministro de Justicia. Que un problema de la salud, a quién lo censuran, a quién lo llaman es al ministro de Salud. Así también cuando un gobierno no está bien, el que asume es el presidente de la República. Asimismo, lo que tenemos cargo en la iglesia, queridos hermanos, hay un grado de influencia que nosotros ejercemos sobre los demás y Dios nos pedirá cuenta también de esa influencia que ejercemos, ¿verdad? Por eso que el Señor nos ayude a tener en cuenta que el puesto de responsabilidad lleva también mucha, como su mismo nombre lo dice, mucha responsabilidad. Que Dios nos ayude a tener en cuenta eso, Pastor Antonio, y es algo interesante también que la nota, Pastor, nos dice que el enemigo del pueblo de Dios, en este caso, no era solamente Nabucodonosor, no era solamente Babilonia. ¿Quién más era el enemigo del pueblo del Señor? Según aquel párrafo dice, para Judá la perspectiva era desesperada. El Señor mismo declaró por medio de Ezequiel, he aquí, yo estoy en contra de ti. Entonces era Dios mismo quien estaba en contra del pueblo. O sea, no era tanto el poder de Nabucodonosor, el poder de Babilonia, sino es que Dios ya lo había decretado. Y es interesante cuando Dios le dice a David, David, elige entre caer en la mano de tus enemigos o en caer en las manos de Dios. Y bueno, David dice, no, mejor en las manos de Dios porque en las manos de los enemigos es triste, pero hubo una terrible mortandad. Y la Biblia dice, es terrible cosa caer en la mano de un Dios vivo, ¿verdad? Y también encontramos el pecado de los hijos de Elí, cuando ellos pecaron, la Escritura dice que ellos pecaron contra Dios. Y entonces es cosa terrible tener a Dios por enemigo. Entonces que el Señor nos ayude a Exacto. que no seamos enemigos de Dios, ¿verdad, Pastor Antonio? Sí, mira que también esto me hace pensar, por lo menos yo siempre suelo enseñar y predicar que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero en este párrafo nos presenta como que ya Dios no solamente odiaba el pecado de Sedequías, sino también ya Dios mismo estaba en contra de Sedequías. Evidentemente, Sedequías había tenido mucho tiempo de oportunidad y de gracia, pero cuando el pecador persiste en su pecado, Dios también actúa con rectitud y pues al final se ve obligado a ejecutar juicio y castigo contra el rebelde e impenitente. Así es, Pastor Antonio, esta lección entonces que venimos estudiando es una demostración de la justicia de Dios. Por eso hemos traído este elemento, símbolo de la justicia, ¿verdad? Que si bien Dios, como usted lo dijo, ama al pecador hasta cierto punto, ¿verdad? Le da la oportunidad, aborrece su pecado, pero llega el momento que el pecador comete el pecado imperdonable y el rechazo deliberado contra la gracia de Dios, entonces tiene que administrarse la justicia y Dios mismo se convierte en enemigo del pecador. Dios nos ayude entonces, Pastor Antonio, a evitar a tener a Dios como enemigo. Ahora, Pastor, ¿a qué pregunta pasamos? Continuamos entonces con la pregunta número 2. ¿Cuál fue el destino de los habitantes de Jerusalén? Con una subpregunta. ¿Qué privilegio se concedió a los pobres de Judá en esta situación? Muchas gracias, Pastor. Entonces hemos visto ya el destino del rey, el destino de sus hijos, que fue triste y lamentable ver a un padre que lo último que vea es morir a sus hijos, ¿verdad? Uno como padre tiene la esperanza que los hijos le entierren a uno,
pero ahora él ver que sus hijos mueren y no poder hacer nada, y luego se le quitan los ojos y morir con ese recuerdo, porque lo último que vio fue eso, ¿no? A sus hijos morir. Ese es el destino entonces del pecado, hermanos, del rey y de sus hijos. Pero ahora la pregunta 2, dejando ya de lado a los dirigentes, nos va con el pueblo. Es interesante, Pastor Antonio, que después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg sobre los jerarcas nazis, pero no sobre solo los dirigentes nazis, sino también sobre el pueblo, a algunos que tenían cargo. Y muchos de ellos se querían justificar que ellos no tenían culpa, que la culpa había sido de Hitler y de los demás dirigentes, y ellos no querían asumir culpa. Pero justamente los juicios de Nuremberg dejaron un precedente que uno no se puede excusar en los pecados corporativos, en las faltas de los líderes, porque uno también tiene voluntad, uno mismo es libre de tomar sus decisiones. Si bien el rey había tomado esas decisiones y el pueblo se dejó llevar por eso, eso no es justificación para que uno puede estar en el camino equivocado, porque el mensaje de Jeremías, el mensaje llamado, no solamente fue para el rey, el mensaje fue para todo el pueblo. Entonces el pueblo también comparte responsabilidad, ya sea de manera corporativa representada en el rey, pero también de manera individual, porque ellos mismos se habían burlado de Jeremías y habían rechazado el mensaje. Obviamente siempre hubo un remanente de fieles, pero por lo general la mayoría del pueblo había caído en apostasía al rechazar el mensaje del Señor. Por lo tanto, la pregunta 2 nos habla cuál es ese destino de los habitantes de Jerusalén, y vamos a ver que van a compartir la misma suerte que compartió el rey. Y eso nos dice allí la palabra del Señor. Dice: el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia, ¿verdad? Lo transportó a Babilonia, lo llevó cautivo. Y decía la su pregunta: ¿qué pasó con los pobres? Dice el versículo 10: pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Entonces, eso nos dice los versículos. Entonces, podemos responder a esta pregunta, que el pueblo, en primer lugar, la mayoría del pueblo que permanecía todavía en la ciudad, porque ya habían habido 2 deportaciones, pero lo que aún quedaba, dice que también fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y eran meses de camino, y no era un viaje de turismo, era en cautiverio, eran encadenados, tenían que ir de hambre, bajo el sol, descalzos, terribles, era este cautiverio. Y cuando llegaban allá al cautiverio, no es que llegaban a descansar, llegaban a ser esclavos de Babilonia. Triste era el desenlace entonces, y los efectos de lo que ellos habían sembrado ahora estaban cosechando, ¿verdad? Pero sin embargo hay un privilegio para los pobres, decía su pregunta, ¿verdad? Entonces a los pobres no fueron deportados, los pobres permanecieron en Judá. Ellos más bien fueron los que estaban a cargo de cultivar las tierras, las viñas, ¿verdad? Entonces es interesante que Nabucodonosor, si bien castiga a Judá, no obstante la tierra tiene que ser cultivada y deja personas ahí que la administren, que la cultiven y reparte heredad sobre ellos, ¿verdad? Entonces lo que no habían tenido en el tiempo de injusticia del liderazgo de Sedequías, ahora lo van a tener bajo el liderazgo entonces de Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué tuvieron este privilegio, Pastor Antonio? ¿Qué de bueno había en estos pobres? ¿Eran solamente porque eran pobres en economía, pobres en dinero? ¿Es que tenían alguna virtud más, pastor? Podemos encontrar que entre estos hombres habían gente sincera, gente que temía a Dios, estaba dispuesta a obedecer la palabra de Dios, ¿no? Como ya veremos más adelante con el caso de Gedalías. Y Dios tuvo a bien obrar en beneficio de ellos. Pero aparte de eso, también era una decisión política de parte de el rey Nabucodonosor, evidentemente, porque si lo llevaba a todos, dejaba un vacío político en el reino de Judá. Y a él no le convenía dejar un vacío político, porque eso daba lugar para que otros reinos pequeños de esos lugares pudiesen ocupar esos territorios.
Además, también era de interés económico, porque al repartir tierra a los humildes, no solo se ganaba el cariño y la lealtad de ellos, de los pobres y humildes, sino que también ellos, cultivando las tierras, tenían que pagar tributo a Babilonia, y de esa manera era de beneficio económico también para la nación de Babilonia, ¿no? Sin embargo, quizás lo de bueno que podemos rescatar aquí es que estos hombres fueron bendecidos, al margen de las razones que lo llevaron a Nabucodonosor de tomar esta decisión. Estos hombres fueron bendecidos y su situación fue muchísimo mejor que la de los que fueron llevados cautivos a Babilonia. Así es, Pastor Antonio, y obviamente el rey Nabucodonosor ya había visto cómo en tres ocasiones, tanto con Joaquín, con Joacín, con Sedequías, él les había dado la oportunidad, ¿no?, de que se sometan, que paguen tributo, pero todavía les concedía la oportunidad de estar en su reino, pero ellos se rebelaban. Entonces, Nabucodonosor ya veía que era gente terca, por eso él tenía que dejar gente que él sabía que no se iban a rebelar, gente que se sometía a la voluntad de Dios, porque Dios había dicho que no luchen contra Babilonia. Entonces, eran, si bien es cierto, pobres, pero también la nota de la lección dice, Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. Entonces era un fiel residuo, un remanente de fieles que no fueron llevados cautivos a Babilonia porque eran fieles. Y ahí dentro de esos fieles estaba Jeremías, ¿verdad? Estaba el profeta Jeremías. Y de eso justamente se va a tratar la pregunta número 3. Hermanos, en todo tiempo Dios ha tenido un remanente, en todo tiempo Dios ha tenido un residuo. Pobre, dice, impopular, un pueblo que es pequeño en comparación a las grandes iglesias, dice el conflicto de los siglos, que es un pueblo pobre, un remanente, son pocos e impopulares, así como era en esta ocasión. Pasamos a la pregunta 3, Pastor Antonio, y más o menos también la lección pasada, la última pregunta, la penúltima pregunta, nos hablaba ya como un anticipo de esta pregunta 3 que va dirigida para usted. ¿Qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén? Gracias. Bueno, encontramos en los versículos de la Biblia tres frases, básicamente. La primera que nos dicen, tómalo y vela por él y no le hagas mal alguno. La segunda frase, harás como él te dijere. Y la tercera frase, lo entregaron a Gedalías para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿qué dijo a la pregunta 3, ¿qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén? Pues Nabucodonosor condescendió con Jeremías, condescendió con él, conocía seguramente por los informes que él tenía acerca de Jeremías. Además, era temeroso del Dios de Jeremías, aunque seguía siendo un pagano, pero era temeroso del Dios de Jeremías, de Jehová. Y es por ello que decidió concederle su protección y además su recomendación de que no le hiciesen daño alguno a Jeremías. Además, no solamente de que no le hiciesen daño alguno, sino que respetasen la decisión de Jeremías, porque Nabucodonosor le dice a Nabuzaradán, harás con él como él te dijere. No tendrían que forzar a Jeremías para que tome una decisión, sino tendrían que dejarlo a él las opciones y él tendría que tomar la decisión correcta. Aunque finalmente encontramos que no del todo fue una decisión espontánea de Jeremías o él dijo, bueno, yo quiero quedarme con Gedalías, sino que al final pues Nabuzaradán pareciera que él creyó que esta era la mejor salida en beneficio de Jeremías, y es por ello que Jeremías va con Gedalías a sugerencia de Nabuzaradán y vive con Gedalías y vive entre el pueblo.
que había quedado entre el remanente, ¿no? Pero ahora sí, después de dar estas respuestas, quisiera que analicemos un poquito más en cuanto a las aplicaciones que podemos sacar de esta pregunta 3. Yo veo en la pregunta 3, en los versículos, mi estimado Darwin, que allí están como actores el rey Nabucodonosor que da la orden, pero quienes van a ejecutar esa orden son tres eminencias de el imperio babilónico. Tenemos a Nabuzaradán, que era capitán de la guardia. Tenemos a este otro hombre, Nabuzazban, que era el Rapsaris. Y tenemos a Nergal Sarecer, que era el Rapmaj. Eran tres hombres con cargos elevadísimos. Tenemos ya el capitán de la guardia, el Rapsaris, que era un título de un oficial de muy alto rango y principal, que podría ser el jefe de los eunucos o según también este jefe de los cabecillas, y al mismo tiempo a Rapmach, que era un funcionario, un miembro del tribunal especial de Babilonia. Eran tres hombres de muy alto rango que había llevado Nabucodonosor a esta campaña contra el reino judío, y a ellos les delegó que cuidasen de el profeta Jeremías, ¿no? Esto a mí me hace pensar eh, en algo muy importante, querido pastor Darwin, y es que tanto Nabucodonosor como estas tres personas de los más altos cargos que podrían haber en Babilonia, evidentemente no eran judíos, eran paganos, lo que lo llamaríamos comúnmente incrédulos. Sin embargo, entre estos paganos, entre estos incrédulos, había más respeto a la palabra de Dios, más respeto a los mensajeros, ¿no? Cosa que no se encontraba eh, fácilmente en Jerusalén, ¿no? Los que no eran pueblo llegaron a ser más respetuosos y reverentes, no solamente a Dios, sino a sus mensajeros, ¿no? Esto es algo que deberíamos aprender todos los que pertenecemos a la obra del Señor, tanto los que trabajamos en el ministerio como los que son miembros laicos o miembros de iglesia. Es posible que muchas de las veces más respeto a la palabra de Dios que nosotros prediquemos y más respeto a nosotros mismos como mensajeros lo podamos encontrar fuera de la iglesia, fuera del llamado pueblo de Dios, que dentro de quienes nos hacemos llamar pueblo de Dios, ¿no? Nos hace pensar esto a nosotros. Personalmente, ¿estaremos nosotros tratando de esta manera a la palabra de Dios y a los mensajeros como deberían ser tratados, como lo trataron estos hombres que no eran del pueblo de Dios? ¿O estaremos tratando a la palabra de Dios y a los mensajeros como lo trataron los judíos, los reyes, los gobernantes y las personas más encumbradas de el que se hacía llamar pueblo de Dios? Sin embargo, despreciaban a Dios y despreciaban a sus mensajeros. Así es, Pastor Antonio. Y eso no solamente es algo aislado que sucedió en los días de Jeremías, esto se ha visto en toda época. El Señor Jesús se alarmaba cuando veía en la Sirofenicia, en los griegos, en el centurión, y decía Jesús, ni en Israel he hallado tanta fe. Asimismo, aquí el deseo de todas las gentes, página 593, dice, aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad, así como Nabucodonosor, ¿verdad? Que era un rey severo, pero discernía entre lo que era bueno y lo que era malo, lo que era justo, ¿no? Y él dijo, si Jeremías ha profetizado a mi favor y, y su Dios lo ha anunciado así, ¿quién soy yo para ir en contra de su Dios? ¿Y quién soy yo para tratar mal a su siervo? O sea, tenía un sentido de justicia. Y por eso dice, antes que las palabras de vida cayesen en sus oídos, manifestaron amistad para con los misioneros. Y esto manifestó aquí Nabucodonosor y su capitán Nabuzaradán, ¿no? Amistad para con Jeremías, ¿verdad? Y lo resguardaron y les dieron esa libertad que es una
total contradicción con lo que le hacía el pueblo profeso de Dios, lo echan más bien a una mazmorra y los enemigos lo tratan bien. En todo tiempo, como repito, ha sido así, hermanos. David tuvo que esconderse en medio de sus enemigos, en los filisteos, en una ocasión. Y en los últimos días, hermanos, está profetizado la parábola de los obreros de la hora undécima, que los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros. Los últimos son los paganos, los que no conocen la verdad, ocuparán el lugar. Dice, vendrán del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, con Isaac, en el reino de los cielos, y los hijos del reino estarán fuera. Y se cumplirá lo que pasó aquí, ¿verdad? Entonces, como dijo el pastor Antonio, es triste y lamentable que muchas veces los paganos han manifestado un mejor espíritu que los mismos hijos de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo en la siguiente pregunta, pastor Antonio. ¿Qué nos dice la pregunta 4? Bien, pregunta 4. ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel? Con su pregunta, ¿qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? A ver, Pastor David. Sí, pastor, me hace recordar este caso, el caso de esta mujer de Rahab. Cuando Rahab vinieron los espías, ella manifestó fe. Ella dijo, nosotros hemos escuchado de lo que ustedes han hecho y sabemos que Dios ha entregado en sus manos a Jericó y que va a ser destruida. Ella creía que Jericó va a caer, así como se había abierto el mar rojo. Y los hijos de Dios, el pueblo de Israel, dudaba, ¿no? Tenía menos fe, pero Rahab creyó. Por eso dice, en la lista de los héroes de fe está la heroína Rahab. Por la fe Rahab, dice, ¿no? La ramera creyó, ¿no? Y fue librada ella y su familia. Rahab creyó en el poder de Dios, en la profecía que Jericó iba a caer. Así también el centurión le dice a Jesús, tú di nomás la palabra, dice Señor, tú di la palabra. No es necesario que tú vayas a mi casa porque no soy digno. O sea, tenía un sentido de pecado, se reconocía pecador, pero los hijos de Dios se creían santos, los fariseos, ¿no? Y le dice el Señor, di la palabra, porque yo soy un hombre en autoridad. Si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sano, porque yo también ordeno y digo a este, anda y se va, me obedece, y al otro le digo, ven y viene, así tú eres Dios, le dice, no, si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sano. Jesús se maravilló, no dijo, ni en Israel he hallado tanta fe, y eso es lo que se va a manifestar aquí en los babilonios, mire. Dios había profetizado a través de Jeremías que Babilonia iba a triunfar sobre los judíos, pero los judíos no lo creían, pero los babilonios sí lo creyeron. Y eso está manifestado en las palabras del capitán de la guardia babilonia. ¿Qué le dice? Mira, tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, ahora, dice, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Todavía le dice, no, Jehová está cumpliendo y ustedes no lo han creído, todavía le está reprendiendo al profeta, ¿no? Tu pueblo no ha creído, es incrédulo. O sea, miren, los paganos eran más creyentes que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el rey había rechazado el mensaje, los consejeros habían rechazado el mensaje, los sacerdotes habían rechazado, los profetas, los príncipes, todos habían rechazado, pero los babilonios creían y tenían esa seguridad que Jehová había hablado eso y por eso ellos estaban confiando que iban a tener la victoria y cuando ven que ya tienen la victoria, pues está cumpliendo la profecía que vuestro Dios ha dicho, ¿no? Entonces ellos se ven como cumplimiento de la profecía y están más bien reprendiendo al pueblo de Dios, hermanos. Y Jesús dijo eso, en el día del juicio se levantarán los ninivitas, en el día del juicio se levantará la reina de Saba. Y dice, testificarán en contra de ustedes porque ellos tuvieron poca luz y se salvaron. Estos paganos, Nabucodonosor y su gente tuvieron poca luz y reconocieron esa luz, pero el pueblo que tenía tanta luz se perdió. Queridos hermanos, no es suficiente que sepamos lo que es la verdad. No es suficiente que conozcamos mucho de teología. Lo necesario es que lo pongamos en práctica, porque si no lo vivimos, de nada nos sirve esta luz. Así que, queridos hermanos,
vemos aquí que el capitán de la guardia reconoció que Dios había anunciado el juicio sobre Jerusalén, creyó en la profecía, declaró que las profecías se cumplieron exactamente como Dios lo había hablado. Qué interesante, hermano. Dice que cuando venga la ley dominical, el pueblo de Dios que sabía las profecías no lo creerá. Parecerá como si nunca les hubiesen predicado sobre la ley dominical, y eso que lo sabemos. Pero mucha gente que está en Babilonia, que nosotros le decimos que son quizás católicos, que son perdidos, que son protestantes, de ellos, ahí está la mayoría de los fieles. Ellos saldrán y se unirán al pueblo de Dios y creerán las profecías, hermano. Y nosotros, muchos del reino, hermano, serán dejados fuera porque somos incrédulos, hermano. ¿Qué hizo por Jeremías? Dice, ¿no? Es interesante que primero lo liberta, ¿no? Le dice, mira, yo te suelto estas cadenas porque tú has sido fiel y tú has hablado la verdad y yo he creído en tu mensaje, por eso te liberto, porque si no hubiesen creído, también a Jeremías lo hubiesen llevado cautivo. Y es interesante que le dice, si te parece bien venir conmigo, ven, y yo velaré por ti. Qué interesante, tenemos aquí algo como el buen samaritano que hizo, ¿no? Y dijo, yo voy a ver por ti. Le dijo al mesonero, cuídalo y el gasto que hiciere yo te lo voy a devolver. Y entonces acá le dice, si es que tú gustas, yo te voy a llevar como un asilado político, te voy a llevar a Babilonia y voy a ver por ti. O sea, no te preocupes por tu futuro, por tu comida, dónde vas a vivir, qué vas a comer, qué vas a vestir. Yo voy a ver por ti. El reino de Babilonia te ofrece a ti ser un invitado especial en la corte babilónica. Te vamos a tratar como a un príncipe. Nosotros vamos a ver por ti. Qué interesante, qué tal oferta, ¿no? Pero Jeremías vamos a ver que él va a rechazar esta oferta, ¿no? Le dice, mira, también le dice, toda la tierra está delante de ti y ve a donde mejor te parezca. No le dice esta parte para ti, no, no, tú escoge, le dice, está a tu disposición, lo mejor que te pareciera tú, elige, tienes la libertad para escoger. Qué tal, hermanos, este trato, ¿verdad? De parte de los paganos hacia el siervo de Dios, ¿no? Una buena oferta, por un lado, si eliges ir con nosotros, está todo asegurado, todo tu futuro está asegurado, pero si no quieres también no te obligamos, queremos darte lo mejor, pero te damos la libertad, tal vez te sientes mejor aquí, tú elige y tú elige la tierra que tú quieras, escoge lo mejor que tú quieras para ti. Qué interesante, queridos hermanos, vemos esta libertad, ¿no? Lo que el pueblo de Dios no le daba a Jeremías. Bueno, vemos aquí, Pastor Antonio, un digno ejemplo de libertad de conciencia, ¿verdad? Algo que quizás en este tiempo en el mundo no se ve y muchas veces aún en la iglesia quizás podemos a veces nosotros querer forzar a los demás que crean como nosotros y algo que no debe ser así. La sierva del Señor dice en asuntos de conciencia el alma debe ser dejada libre, que cada uno sirva a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Nadie debe ser conciencia para otros, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a respetar esa libertad de conciencia. Pastor Antonio, tengo una pregunta para usted. Bien. Eh, si bien nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, también es un Dios de justicia. Pastor, ¿cuál es el límite que no se debe cruzar? ¿Hay un límite, existe o no un límite que no se debe cruzar, del cual más allá ya no estamos en las manos de Dios? Tú bien lo decías, Dios ama al pecador hasta cierto punto, pero ¿cuál es el límite? ¿Y cómo evitar cruzar ese límite, pastor? Por favor, coméntenos al respecto. Diría que el límite es la palabra de Dios, ¿no? Ese es el límite. Y cualquier cosa que sea contraria a esa palabra, pues es transgresión, ¿no? Por eso la Biblia nos dice también que pecado es transgresión de la ley. ¿Qué deberíamos hacer para no cruzar ese límite? Pues sencillo, es decir, obedecer, pero también debemos saber que nosotros no tenemos la capacidad para obedecer a menos que hayamos nacido de nuevo, ¿no? Eso podría decirte, mi querido hermano Darwin, pero hay algo que yo estaba pensando todavía de la pregunta 4. No sé si me permites hacer el comentario. Adelante, pastor, Mm, denos su comentario. yo estuve pensando en una parte en los versículos de la pregunta 4 y estuve analizando el sentido de pertenencia, el cual tenía claro tanto Nabuzaradán como también lo tenía Jeremías, y posteriormente deja notar esto muy claramente Daniel cuando ya estaba en Babilonia.
¿Y qué quiero decir con esto del sentido de pertenencia? Pues ellos eran parte de un pueblo, parte de una nación. La nación había cometido pecado, iniquidad, apostasía, idolatría y todos los demás pecados que se podían enumerar. Pero ante esta situación, tanto Nabuzaradán tiene seguro este sentido de pertenencia y le dice a Jeremías, ¿no? Eh, Aquí en el versículo dice, pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. ¿A quién le estaba hablando Nabuzaradán? A Jeremías. No le estaba hablando a Sedequías. Podríamos pensar que si lo dijo a Sedequías, bien podría pues haber sido de una manera directa por su pecado, pero le hablaba a Jeremías. Jeremías podría haber dicho, perdón, Nabuzaradán, yo no pequé, pecaron los demás, pecó el rey, pecó el pueblo, pecaron todos los otros, pero no fui yo, Señor. ¿No? Pero no hay respuesta de Jeremías excusándose él, atribuyendo solamente la falta a los otros, sino que él, siendo que era parte de la nación judía, él se sentía parte de esta nación y asumía también la culpa que correspondía por el hecho de ser parte de esa nación. Lo mismo se ve en Daniel cuando ora. Nosotros siempre decimos qué pecado había cometido Daniel, pero cuando él ora por su pueblo dice, Señor, hemos pecado, ¿no? Es algo importante también, tanto para los líderes del pueblo, que es fácil de pronto condescender y sacar la cara por un pueblo que acierta en todo. Es fácil salir adelante como representantes de un pueblo exitoso, o de una familia exitosa, pero como pueblo de Dios nosotros pertenecemos a una familia espiritual y también debemos humildemente involucrarnos en el reconocimiento de las faltas, no involucrarnos en el pecado, sino en el reconocimiento de las faltas y no levantarnos como fiscales, acusadores, diciendo, mira, ellos pecaron, ellos cometieron estos errores, ya sea de arriba o ya sea de abajo, sino más bien nosotros condescender con nuestros hermanos, ponernos en lugar de ellos y decir, hemos pecado, ¿no? Es algo que me hace pensar a mí en esta pregunta, ¿no? De lo que le habló Nabuzaradán a Jeremías. Ustedes han pecado, le dijo, y Jeremías no respondió excusándose. Gracias. Está bien, pastor, es interesante este detalle, ¿no? De que muchas veces por ser parte de un pueblo estamos representados y tenemos que asumir esto, ¿verdad? Y Daniel lo asumió y Jeremías también, ¿verdad? Entonces, pastor, la lección que sacamos de esta pregunta es el sentido, como usted dice, de pertenencia, pero también el sentido de libertad que le da Nabuzaradán a Jeremías, ¿verdad? El pueblo había cruzado un límite y era, como usted dijo, el límite de la palabra. Y eso es interesante porque la última parte de la nota, empezando la primera parte, lo hemos resaltado, dice, hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden ya demorarse. ¿Y cuándo se cruza ese límite? Mira, dice de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad. Y era esos consejos de la palabra del Señor el Señor les amonestaba que iban a caer por la mano de los babilonios, que se sometan, pero ellos a estos consejos no lo hacían caso y rechazaban la palabra del Señor, cruzaron el límite, las muchas oportunidades y rechazaron la última oportunidad y pues fueron entregados en mano de los enemigos, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que nosotros no lleguemos a eso, nunca debemos rechazar el mensaje de Dios, así sea de un niño. Debemos aceptarlo y debemos estar dispuestos a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si no rechazamos las cosas pequeñas, pues de esa manera nuestro corazón se vuelve sensible y no vamos a rechazar las cosas grandes. Pero si comenzamos rechazando cosas pequeñas, vamos a rechazar cosas más grandes, ¿verdad? Dios nos ayude a no cruzar ese límite y nos ayude más bien a que vivamos con la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así como Nabuzaradán le dio la libertad a Jeremías, así Dios también nos da la libertad. Dice, tú tienes delante de ti la vida y la muerte, escoge tú, ¿no? Pero si tenemos al Hijo, seremos verdaderamente libres. Que Dios nos ayude entonces a tener esa libertad que tuvo Jeremías.
Pregunta 5, Pastor Antonio, para usted. Dice, ¿a quién designó el rey de Babilonia para gobernar a los que habían quedado en Judá? En este caso, Jeremías y también los pobres. ¿A quién designó entonces Nabucodonosor para que los gobierne, Pastor Antonio? Bueno, la respuesta es sencilla. La Biblia nos dice que Nabucodonosor escogió a un hombre llamado Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra. Como ya lo mencionaste, quienes quedaron en la tierra, en la Biblia se presenta pues a los pobres, ¿no? Ya sean hombres o mujeres y niños, ¿no? Personas que no eran de guerra, personas humildes en su condición socioeconómica, personas agricultoras, ¿no? Personas modestas. Pero también nos dice la Biblia que habían quedado en Judá hombres de guerra, jefes del ejército, que estaban por el campo. Seguramente que cuando los ejércitos de Nabucodonosor logran penetrar dentro de la ciudad de Jerusalén, estos hombres de guerra huyeron, si es que estaban dentro de la ciudad, porque se dice que muchos huyeron, obviamente, y probablemente otros antes de eso ya estaban fuera de la ciudad, estaban por los campos, pues escondidos por temor a ser apresados y ejecutados. Pero lamentablemente, y lo digo así lamentablemente porque no fue para bien que estos hombres de guerra, estos jefes de ejércitos hayan quedado, porque ya veremos más adelante cuál fue la acción que estos hombres cometieron, pero pues Gedalías queda como hombre encargado, como gobernador del reino de Judá, bajo la administración del imperio de Babilonia. Es un regente, pero que estaba sujeto a la autoridad y al poder de Babilonia. Bien, esa es la respuesta, pero ahora me gusta siempre a mí analizar un poco más en cuanto a la aplicación, ¿no? De la pregunta al aspecto espiritual, como también a nuestra vida cotidiana. Yo me pongo a pensar y viendo el desenlace de Gedalías, digo, pues, qué difícil era para Gedalías asumir una responsabilidad tan grande, especialmente en tiempos de confusión. No es fácil estar al frente de un pueblo. Sin embargo, era la voluntad de Dios porque los babilonios, por voluntad de Dios, habían conquistado el reino judío y ahora la autoridad del rey se tenía que obedecer. Y fue Nabucodonosor quien encargó a Gedalías la administración de el territorio y de las personas que allí quedaron. De pronto se podría ver, si solamente quedaría la elección en esta pregunta, se podría ver como un gran privilegio que tuvo Gedalías, pero no era un privilegio, sino una pesada responsabilidad, ¿no? Sobre todo porque habían personas contrarias a la voluntad del Señor, ¿no? Si ya es una responsabilidad servir a Dios, cuando todas las personas te apoyan, es mucho más difícil servir a Dios cuando hay una gran cantidad de personas que evidentemente están en contra tuya. En este caso, esto lo vivió Gedalías en carne propia, pero tuvo el valor de aceptar la disposición del rey, ¿no? De aceptar esta voluntad que se había manifestado a través de Nabucodonosor. Esto nos ayudaría a enseñar a nosotros, ¿no? Que si Dios permite que asumamos un deber o una responsabilidad, si es la voluntad del Señor a través de su pueblo, a través de las personas, a través de quien Él hable, en este caso a través de Nabucodonosor, pues deberíamos aceptar la la imposición o el orden de Dios, aun cuando sea muy difícil hacerlo, ¿no? Es mejor sufrir
estando del lado de la voluntad de Dios que buscar una mejor vida alejado de Dios, ¿no? Esto es lo que a mí me enseñaría la pregunta 5, ¿no? De la disposición, del valor y del sometimiento del mismo Gedalías a la voluntad de Dios para aceptar gobernar un pueblo que no eran todos de su parte, partidarios de él, puesto que Gedalías, hijo de Aitán, había sido amigo y era amigo de Jeremías, pero lamentablemente los que habían quedado no eran todos amigos, sino gran parte de los que habían quedado eran enemigos y él tenía que llevar las riendas de esa nación, compuesto por amigos como por enemigos. Pero aceptó la voluntad del Señor, aunque veremos después el triste desenlace. Es interesante que por más que el reino de Judá haya quedado desolado, de todas maneras tenía que haber un gobernante, o sea, no se puede prescindir de una organización, no siempre tiene que haber un representante, una cabeza, en todo lugar, ¿no? Dios lo ha establecido así y es necesario que se respete también las autoridades que Dios pone. En este caso, eh, Nabucodonosor tuvo que elegir a alguien que sea de su confianza, porque ya como repito, los reyes anteriores se habían rebelado contra él, entonces tenía que ver una persona que respete su autoridad. Y Gedalías era un judío, se ve que era una buena persona que se sometía a la autoridad de Nabucodonosor, y por eso es que Nabucodonosor le da este puesto de confianza, ¿verdad? Porque ya si Nabucodonosor hubiese visto que él tenía este espíritu de rebelión, no lo hubiese dado porque hubiese seguido ya la rebelión, ya se aplaca con Sedequías y más bien se deja a Gedalías solamente para poner orden, para que haya un representante, ¿no?, que pueda administrar. Como digo, no se puede vivir sin organización. En toda organización, en toda empresa, en toda sociedad tiene que existir una figura de representación para que tome las decisiones, ¿no? Por eso cuando Moisés estaba resolviendo solo los problemas, viene su suegro y le dice, pues tú vas a morir y el pueblo también, ¿no? Tiene que haber jefe de 10, jefe de 50, ¿no? De 500, de 1000. Y así fue, ¿no? Se puso jefe. Entonces, hermanos, es interesante también el asunto de la administración y por eso se le deja aquí a Gedalías como representante. Y dice que en medio de este pueblo que al cual Gedalías gobernaba también estaba el profeta Jeremías que había echado su suerte con los pobres. Vamos a continuar adelante, pastor. Vamos a ver con este gobierno temporal de Gedalías qué le pasó. ¿A qué pregunta pasamos, pastor Antonio? Bien, ahora la pregunta 6. ¿Qué hizo Ismael en contra de Gedalías y quienes estaban involucrados en la conspiración, Pastor Darwin? Muchas gracias, pastor. Entonces, como venimos diciendo, la organización siempre tiene que haber una figura. En todo gobierno no puede existir un gobierno sin una cabeza, una representación que tome las decisiones. Por eso, cuando hay una revolución, una rebelión y se derroca un gobierno, hay anarquía, ¿verdad? Porque cada uno hace lo que quiere. Eso era en el tiempo de los jueces, dice, cada uno hacía lo que quería porque no había quien ponga orden. Entonces siempre es bueno una figura representativa que tenga autoridad. Y en este caso, Nabucodonosor pone a Gedalías, pero dice que Ismael era del linaje de los reyes y entonces probablemente él se haya sentido celoso, ¿no? Dice, ¿por qué se le puso a Gedalías y por qué no se me pone a mí si yo soy de linaje real, ¿no? Como dijo Coré, Datán y Abirán, ¿por qué solamente Moisés habla y por qué nosotros no, si también somos príncipes? Y me imagino que este mismo espíritu tenía Ismael, ¿no? Que la palabra dice que era de linaje real, entonces se pone celoso contra Gedalías y vamos a ver que va a traicionarle, ¿no? Es terrible, hermano, la conspiración, la traición. Al igual que Jesús dice, alguien que comía con él, que vivía con él, va a levantar su calcañar contra Jesús. Y fue Judas, ¿verdad?, quien comiendo con Jesús, luego le traicionó. Un hombre de desconfianza que era el tesorero. Así vamos a ver el caso de Gedalías, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 41, versículo 1 al 3. Vamos a ver allí que Ismael va a ser hipócrita, va a venir con una doble cara, doble apariencia y va a esconder sus intenciones que tenía de por medio. Dice, y aconteció
en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. Por eso le digo, era de linaje real. Y algunos príncipes del rey. Miren, ahí estaban involucrados entonces ahí príncipes del rey y 10 hombres con él. A Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. No le dijeron, hemos venido a derrocarte, hemos venido en rebelión a conspirar contra ti, ¿no? Aparentaron buenas intenciones, por eso es que comieron pan, ¿verdad? Pero luego dice el versículo 2, y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Pero miren, dice, y no solamente mataron a Gedalías, dice el versículo 3, asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Entonces vemos, hermanos, claramente a este Ismael que está levantándose contra la autoridad no de Gedalías, sino contra la autoridad de Nabucodonosor. Y no contra la autoridad de Nabucodonosor, sino contra la autoridad de Dios mismo, porque Dios era el que estaba usando a Nabucodonosor, a Babilonia, como instrumento para castigar a Judá. Y eso lo hemos visto en la introducción, que el rey de Babilonia fue el instrumento de la ira de Dios para castigar a la nación impenitente. Entonces, la rebelión, la sedición, la conspiración de Ismael va en contra del mismo Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por celos, por envidia, porque no se le tomó en cuenta, al igual que Lucifer en el cielo, ¿no? Era la envidia que no se le tomaba en cuenta a las reuniones, a los concilios que había, igual Coré, Datán y Abirán. Y en todo tiempo, ¿verdad? Las personas que no se le tomen en cuenta para algo, que creen tener algo que dar, que creen tener derecho a algo, siempre se van a levantar en contra de la autoridad. Y eso es lo que estaba haciendo Ismael. Estaba yendo en contra del mismo Dios. Y es interesante que dice aquí que comieron pan juntos en Mizpa, al igual que, como decía Judas, ¿no? Comió el pan con Jesús, y viendo comido el bocado, salió y luego fue a venderlo por 30 piezas de plata, ¿verdad? Y no solamente mató a Gedalías, sino a los judíos y a todos los que estaban allí en Mizpa. Entonces, queridos hermanos, ¿cuáles eran las intenciones de Ismael? Probablemente sus intenciones eran el hacerse con el poder, ocupar y rebelarse quizás contra Nabucodonosor. No lo sabemos, pero la Biblia no nos dice más de Ismael. Luego dice que él huyó y luego le hicieron frente, pero no cumplió sus objetivos y la Biblia no dice más nada de él, pero terminó su historia así rápido, como un hombre traicionero, como un hombre que ataca por las espaldas, como un hombre que no enfrenta, que no dice la verdad directamente, sino que ataca a traición. Y esa es cobardía, queridos hermanos, que una persona directamente cara a cara no diga nada, pero por la espalda ataque, ¿verdad? Como hizo este Ismael. Entonces, queridos hermanos, y eso es lo que duele, ¿verdad? Una traición de parte de un hermano, porque Ismael era del pueblo de Dios, del mismo pueblo que Gedalías, y le da de comer en Mizpa Gedalías y luego le traiciona. Y queridos hermanos, y eso está profetizado, que para los últimos días los enemigos serán los de nuestra misma casa. Dice la palabra del Señor: muchos apostatarán de la fe, de entre vosotros se levantarán hombres con falsas doctrinas. Entonces habrá traición dentro del mismo pueblo de Dios. Muchos os entregarán, dice, habrá traición en la misma iglesia, unos se entregarán a los otros, hermanos. Qué terrible será esto. Entonces, por eso que la Biblia dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Obviamente también no vamos a estar mirando con desconfianza a nuestros hermanos, ¿verdad? Nosotros debemos ser de sano corazón. Si una persona pues tiene esas malas intenciones, entonces eso ya se lo arregla con Dios, ¿verdad? Entonces, la nota nos habla, pastora Antonio, cuando se traiciona una promesa, ¿no? Dice, el Señor dijo acerca del que había traicionado tan vilmente todo cometido sagrado, porque comieron pan, ¿verdad? Es una alianza estar comiendo ahí juntos, ¿verdad? Y dice, y había traicionado vilmente ese cometido sagrado, ¿no? ¿Será prosperado, dijo Dios? ¿Escapará el que estas cosas hizo? Desde luego que no, ¿verdad? Porque dice que rompió la alianza. ¿Podrá huir? Dice Dios, vivo yo, dice el Señor Jehová,
que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuya alianza con él rompió. Y no con gran ejército ni con mucha compañía hará con el faraón en la batalla, pues menospreció el juramento para invalidar el concierto cuando he aquí que había dado su mano e hizo todas esas cosas, no escapará. Entonces, de Ismael, hermanos, es un símbolo de la resistencia, de la rebelión del pueblo judío. Así como Sedequías se había revelado, como Joaquín se había revelado, este Ismael también se estaba revelando. Y eso que habían hecho, en este caso Ismael, habían comido pan, habían venido en paz aparentemente, igual Sedequías, ¿no? Estaba en paz con Babilonia, pero luego estaban traicionando este juramento. Por eso, qué testimonio, hermanos, estaba dando el pueblo de Dios a una nación pagana que no respeta ni su propia palabra, que no honran su propia palabra, ¿no? Porque un hombre que no respeta su palabra no es hombre, ¿verdad? Un hombre que en tu cara te diga una cosa y que luego por allá lejos diga otra cosa de ti a tus espaldas, no es una persona de confianza, no es una persona digna de confiar, ¿verdad? Porque está traicionando su palabra. Entonces, queridos hermanos, un cristiano no debe ir en contra de su conciencia. Un cristiano verdadero, como dijo Lutero, no es digno de un cristiano hablar en contra de su conciencia, traicionar, ser hipócrita, ¿verdad? Que Dios nos libre de este peligro, Pastor Antonio. ¿Cómo nosotros podemos honrar nuestra palabra, Pastor Antonio? En los 144,000 dice que no fue hallado engaño en su boca, Pastor. Bueno, sí, nosotros debemos honrar nuestra palabra, hablando la verdad, pero siendo coherente con nosotros mismos, poniendo en práctica lo que hablamos, que no sean nuestras palabras lo que nos hagan ver respetables delante de los demás, sino que sean nuestras acciones. Eso, hermano. Pero hay algo más, Pastor Darwin, que yo estuve pensando en esta pregunta 6. No sé si me permites. Claro, adelante, Pastor, adelante. Mire que yo estaba relacionándolo ya con lo que tú lo mencionaste, ¿no? Con este Gedarías que podría representar al pueblo que se hace llamar pueblo de Dios, pero antes de ello yo lo estaba relacionando con el mismo Lucifer. Es semejante a Lucifer la obra de Ismael, eh, ya que según varios historiadores, Ismael actuó por resentimiento, siendo que él era de la casa real de la familia de David. Él quizás se sintió menospreciado por el hecho de que no lo escogieron a él para dejarlo como gobernador en Judá. Pero también algunos otros comentadores piensan que aparte del resentimiento, lo que lo llevó a actuar hacia Ismael fue el odio que él sentía hacia los babilónicos, hacia Nabucodonosor y toda la nación, ¿no? A pesar de que estos hombres eran instrumentos de Dios, sin embargo, tenía odio hacia ellos. Y cuando Gedalías habla a los que habían venido juntamente con Ismael y les dice, pues, vamos a estar bien, ¿no? Nos va a ir bien. Ellos pensaron que Gedalías estaba de parte de los babilonios, que estaba traicionando a la nación judía y se ponía de parte de aquellos hombres a quienes ellos odiaban. Pero también algunos otros comentadores creen que Ismael actuó por algún interés, ¿no? Bajo la orden de el rey de los amonitas, ¿no? Porque justamente es a donde la tierra de Amón que Ismael quería llevar a los que tomó cautivos. Entonces, pues ver estas acciones quizás también en nosotros como seres humanos, ya lo mencionaste tú, representa Ismael a los seres humanos también que actuamos de repente por resentimiento. Muchas veces nos dejamos llevar por estos sentimientos que son perversos, ¿no? Que Dios nos tenga misericordia de no actuar por resentimiento, que no actuemos por odio o por venganza. Quizá también actuamos por odio o por venganza, ¿no? Y aquí caemos todos, no podríamos señalar a alguien, nosotros mismos, colocarnos en el lugar. ¿Cuántas veces quizás actuamos de esa manera? Y no es el amor de Dios el que se manifiesta en nuestras acciones. Hablamos de decir la verdad, ser hombres coherentes, pero a veces hablamos del amor y nosotros mismos no somos capaces de expresar amor
en nuestras acciones. El amor de Dios puede estar en nuestra boca, pero no está en nuestro corazón. O también de repente por algunos otros intereses. ¿Cuántas veces actuaremos por intereses? Quizás era el interés de algún ofrecimiento del rey de los amonitas a Ismael lo que lo llevó a actuar de esta manera, ¿no? Ojalá y quiere el Señor, yo estoy seguro que lo quiere, y ojalá nosotros también tomemos esa decisión de nunca actuar por ninguna de estas razones, ni por resentimiento, ni por odio, ni por interés, porque de lo contrario estaríamos siguiendo no solamente el camino de Ismael, sino el camino de Satanás, ¿no? Importante reflexión. Dice la palabra del Señor, examínese cada uno a sí mismo. Dios nos ayude a examinarnos y este espíritu que hubo en Lucifer, en Ismael, no se manifieste en nosotros. Vamos a pasar ya, pastor, a la última parte. Vamos a ver que siempre los judíos confiaron en Egipto. A pesar que habían salido de Egipto con mano poderosa, ellos siempre querían volver a Egipto, se acordaban de Egipto, de las ollas de carne y siempre querían regresar a Egipto. Vemos que muchos quisieron volver atrás, ¿verdad? Cuando veían los peligros, querían volver a Egipto y aun cuando estaban ya aquí en Canaán, venían los babilonios a quedar derrotados y ellos querían aliarse con Egipto para derrotar a los babilonios y aún aquí vamos a ver que todavía ellos quieren ir a Egipto. ¿Por qué siempre el pueblo de Dios quiere ir a Egipto? Hoy en día, ¿será que nosotros también podemos ir a Egipto? ¿Qué representa Egipto para estos días? Esto vamos a ver en este subtítulo, Regreso de Egipto. Pregunta número 7, Pastor Antonio dice, ¿qué advertencia de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? Encontramos aquí dos, o por lo menos podría separar esta pregunta en dos partes, ¿no? La primera en lo que ellos tenían que hacer y lo segundo en lo que ellos no tenían que hacer. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Le dijo Dios a través de Jeremías, quédense quietos en esta tierra, y os edificaré y no os destruiré. No tengan miedo al rey de Babilonia, ¿no? Porque yo estoy con vosotros, yo los voy a bendecir. No temáis su presencia, ¿no? Es importante la promesa que Dios le da a este remanente. Quédese tranquilo, será la voluntad de Dios que ahora Nabucodonosor esté sobre ellos como autoridad terrenal en este mundo. No era la voluntad de los hombres, Dios así lo había querido y Dios así lo había permitido y ellos tenían que obedecer la voluntad del Señor quedándose en las tierras de Judá, tranquilos, sin ocasionar revueltas, sin ocasionar desorden, y además con la certeza de que si ellos se quedaban allí, Dios estaría con ellos. Era para ellos una hermosa promesa de paz como también de tranquilidad y de bendición. Pero también lo otro que se les amonestó, se les dijo, pero si ustedes deciden irse a Egipto, la espada de la cual ustedes ahora huyen, allí los alcanzará, ¿no? Esta era la advertencia en cuanto a lo que ellos no tenían que hacer. ¿Qué es lo que no tenían que hacer? No tenían que irse a Egipto. No tenían que tomar la decisión de regresar a Egipto. Eh, Podríamos ver aquí la acción no solamente de Ismael, que fue el que tomó a los prisioneros y los llevó a Egipto, sino la decisión voluntaria de las personas de querer irse a Egipto juntamente con Ismael. ¿Y por qué digo la decisión voluntaria de las personas? Porque si bien en las preguntas anteriores vemos que Ismael los tomó como prisioneros para llevarlos a Egipto, pero luego cuando van hombres judíos al mando de Joanán y liberan a estos cautivos, entre comillas, de las manos de Ismael, pues Ismael huye a la tierra de Amón con unos pocos hombres y el resto no decidió regresar a las tierras de Judá, sino incluso con Joanán mismo decidieron irse a la tierra de Egipto. Entonces fue una decisión voluntaria, lo cual el Señor les advirtió que no lo harían, porque allí no encontrarían paz, sino que allí encontrarían espada
allí encontrarían sufrimiento, persecución y muerte. Esta fue la advertencia de Dios a través de Jeremías. Ahora yo me pregunto, y voy a la aplicación espiritual. Yo mismo me pregunto, porque creo que uno mismo debe analizarse en base a esta luz, ¿no? Yo digo, ¿de qué nos sirve ser el remanente si como remanente preferimos ir a Egipto que antes el obedecer a Dios y a su palabra? Porque estos eran el remanente, eran el pueblo que había quedado en Judá, era el pueblo a quien Dios quería bendecir, era el pueblo que no había corrido la suerte terrible de Sedequías, sus hijos y el pueblo que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Era el remanente, pero este remanente era un remanente rebelde, no era el remanente fiel. Quizás había un remanente dentro de este remanente, pero por lo general, en su mayoría, este remanente no era fiel. ¿Y de qué les sirvió a ellos ser el remanente si no solamente fueron a Egipto, sino que allí encontraron la muerte? También lo que me enseña esta pregunta es que el ser humano es terco por naturaleza. Somos tercos, duros de cerviz. Y a pesar de todo lo que estos judíos habían visto durante todos esos años de amonestación, de advertencia, a pesar de lo que ellos ya habían visto, porque desde la primera campaña de Nabucodonosor en Jerusalén hasta el año en que Sedequías es llevado a Egipto ciego, habían pasado casi 20 años. Y durante estos 20 años ellos habían visto cómo se habían cumplido todas las advertencias que Dios les había enviado a través del profeta Jeremías, pero viendo, ellos no quisieron entender, no quisieron obedecer. Hasta dónde los seres humanos somos tercos, que viendo las cosas no queremos obedecer a Dios. Viendo lo que los pasó a ellos, nosotros quizás persistimos en regresar a Egipto y creemos que de pronto Dios va a condescender con nosotros más de lo que condescendió con los rebeldes o el remanente rebelde que regresó a Egipto, ¿no? Esto es lo que a mí me hace pensar que lo que los ha sucedido a ellos es para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, que si bien es cierto, nos hacemos llamar pueblo remanente, pero no nos sirve de nada llamarnos pueblo remanente si estamos de vuelta a Egipto. Quizás en nuestra forma de creencia, quizás en nuestra forma de adoración, quizás en nuestra forma de vestimenta, en nuestra forma de alimentación, en nuestros pasatiempos, en nuestra forma de gastar nuestro dinero. Estamos regresando a Egipto, querido hermano, querido amigo, querido pastor y todos los que nos escuchan. ¿De qué nos sirve ser remanente si en vez de obedecer al Señor, regresamos a Egipto? Pues allí nos alcanzarán los juicios de Dios. No escaparemos de los juicios de Dios, aunque aparentemente Egipto ofrezca paz, tranquilidad y seguridad, pero no hay ni paz, ni tranquilidad, ni seguridad si estamos desobedeciendo, yendo en contra de la voluntad de Dios. Gracias, Pastor Arbun. Es interesante la aplicación. ¿De nuevo? Ya. Muchas gracias, Pastor Antonio. Muy interesante la aplicación. Egipto entonces para la iglesia actual representa al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo entonces volvemos a Egipto? Con las costumbres, como ya dijo nuestro Pastor Antonio, con nuestra manera de quizás alimentarnos, con la música que escuchamos, con los programas que estamos viendo en la televisión. Diferentes maneras hay como Egipto hoy en día está bombardeando al mundo. Y queridos hermanos, es triste que la iglesia vuelva a Egipto. La Biblia da una comparación no tan agradable, bien fuerte, pero es la verdad. Dice la Escritura, vuelve el perro a su vómito, dice, ¿no? Y es así, el perro vomita algo y luego vuelve a comerlo lo que ha vomitado. Entonces eso representa al Hijo de Dios que ha dejado ya lo inmundo
y nuevamente regresa a lo inmundo, ¿verdad? Regresa a Egipto. ¿Cómo es? Es como el perro que vuelve a su vómito. O sea, de esa manera nos compara, o como la cerda que, como el cerdo que el dueño lo lava, lo baña, lo perfuma y nuevamente va y se revuelca en el barro. Así está comparado el cristiano que vuelve atrás. Por eso que el Señor Jesucristo dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás ya no es digno de mí. Entonces, queridos hermanos, puesto los ojos fijos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y como dice el coro que cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No como este remanente que había quedado, que estaba queriendo regresar a Egipto y por eso que Jeremías de parte de Dios lo reprende, ¿no? Sin embargo, Pastor Antonio, no todo es mala noticia. Si bien la reprensión era fuerte, dice la nota que esa reprensión iba acompañado de misericordia. Dice ahí lo que está subrayado, que dice que esta reprensión iba mezclada con promesas de perdón para aquellos que se arrepintiesen de su insensatez y estuviesen dispuestos a volver. Dice más abajo estaba, sin embargo, dispuesto Dios a manifestar misericordia a los que resultasen leales y fieles. Entonces, apreciados hermanos, aún en medio del cautiverio, aún en medio de la asolación, aún en medio del castigo para este residuo que se va a Egipto, estos métodos por los cuales Dios quiere restaurar aún el cautiverio, la asolación y esta reprensión para los que están en Egipto son métodos que Dios utiliza para restaurar, o sea, no son asuntos definitivos que Dios lo hace para destruir por completo y lo rechaza totalmente. Ya no hay esperanza para ese pueblo, para esa persona. No, aún cuando Dios permite estas cosas son estrategias que Dios permite para restaurar, para levantar. Por eso el apóstol Pablo dice, oh, dice profundidad de la grandeza, de la misericordia, de la ciencia de Dios. Dios es grande, hermano, porque Dios permitió estas cosas fuertes para que el pueblo reflexione, para que el pueblo se arrepienta. Y así fue, hermano. Lo que Israel no lo hizo en tiempo de paz, tuvo que hacerlo en tiempo de guerra. Entonces, grande es Dios, hermano. Si Dios permite que tú pases alguna enfermedad, algún accidente, algo fuerte, la pérdida de un ser querido, muchas veces Dios lo permite para que nosotros reflexionemos, porque en nuestro duro corazón, muchas veces, hermanos, somos como los judíos, no entendemos por las buenas. Necesitamos algo fuerte que nos haga todavía recapacitar, que Dios nos ayude a evitar que todavía pasemos por eso para recién recapacitar, sino que seamos de corazón dócil. Lamentablemente, no todos somos así. Queremos todavía sentir algo para que recién seamos conscientes, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pastor Antonio, estamos llegando a la parte final de nuestra lección. Por favor, su mensaje final para nuestros hermanos que nos están acompañando. Sí, antes de eso yo tenía otra cosa que también me llama la atención. Eh, Regresar a Egipto, de lo que yo mencionaba hace un instante, eh, pues no solamente lo hacemos con nuestras acciones externas, sino lo peor es regresar a Egipto de corazón, con nuestro corazón, o peor aún, el hacer que Egipto regrese a nuestro corazón. Porque literalmente, recordemos que Jeremías también fue llevado a Egipto. Es triste que el profeta fue llevado también a Egipto, pero él no fue voluntariamente, sino al parecer él fue forzado a ir a Egipto. Eh, y sin embargo, Egipto no estaba en su corazón. Las personas que decidieron regresar a Egipto no solamente desearon y lo hicieron, sino que ellos tenían a Egipto en su corazón, ¿no? Y otra cosa, que regresaron a Egipto teniendo a Egipto en su corazón. ¿Y de qué les sirvió aún cuando llevaron al profeta con él, ¿no? Esto es importante. ¿De qué nos sirve llevar el mensaje con nosotros, tener el mensaje con nosotros? Incluso de qué nos sirve tener la verdad, ¿no? En doctrina, tener la verdad en conceptos, en teorías, conocer mucho de la verdad, ser doctos en la verdad.
si en nuestro corazón estamos albergando a Egipto? ¿De qué nos sirve? De nada nos sirve, de nada le sirvió al pueblo remanente llevar a Jeremías a Egipto si no tenían ellos en su corazón a Dios ni querían aceptar y obedecer la palabra de Dios. Entonces, como conclusión quizá de esta lección, para cada uno de nosotros, yo quisiera que pensemos en que toda acción trae consigo una consecuencia. Dios lo ha dicho bien claro, que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si obedecemos a Dios, si obedecemos su palabra, pues nos irá bien, seremos bendecidos. Pero si desobedecemos a Dios, si vamos en contra de su palabra, pues nos sucederá lo mismo que le sucedió al rey Sedequías, como también a todos los demás reyes, príncipes y nobles de la nación judía que rechazaron a Dios, ¿no? Que Dios nos ayude para no seguir estos malos ejemplos, sino seguir los buenos ejemplos que podemos encontrar en su palabra. Esta sería mi conclusión, pastor. Muchas gracias, Pastor Antonio Ríos. De mi parte, queridos hermanos, quisiera decirles que Jesús es la roca y la Biblia dice que si la roca cae sobre nosotros, nos desmenuza, nos hace polvo. Pero si nosotros caemos sobre la roca, somos quebrantados para luego ser levantados. Dios quiso a través de este cautiverio y este asolamiento quebrantar a su pueblo para que el pueblo pueda recapacitar, pueda restaurarse y pueda volver del cautiverio. Quizás también, hermanos, el pecado ha hecho estragos con nosotros, hemos sido cautivos del pecado, el pecado ha asolado nuestra vida, pero Dios, queridos hermanos, a través de su Hijo quiere libertarnos, quiere darnos la libertad, quiere darnos una nueva vida, quiere quebrantar nuestro corazón y quiere levantarnos de ese cautiverio, de ese asolamiento, ser nuevamente sus hijos, estar a cuentas con Él. Si hemos cometido errores, Él está dispuesto a poder perdonarnos. Esa es la buena noticia, queridos hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Le invitamos a que pueda compartir el enlace de la lección con sus amigos, con sus grupos, para que otros puedan escuchar este hermoso mensaje. Muchas gracias y gracias, Pastor Antonio, también por habernos acompañado. Pastor, levantamos la mano y nos despedimos. Bendiciones, gracias a todos. Amén.